Pues ustedes me han hecho un inmenso favor así, dándole semejante preámbulo a esta columna que quiero compartir con ustedes y que se llama Botero en Berkeley. Ninguna institución pública en Estados Unidos quería exhibir las pinturas de Fernando Botero sobre las violaciones a los derechos humanos a prisioneros iraquíes en la prisión de Abu Ghraib. Las denuncias de un militar americano y la investigación de los periodistas Dan Rather del programa 60 Minutos y Seymour Hersh para The New Yorker habían sacado a flote las torturas que, a nombre de la defensa de la democracia, venían cometiendo militares y miembros de agencias de inteligencia de Estados Unidos contra prisioneros iraquíes. Violaciones, ataques con perros, ejecuciones simuladas, amenazas de electrocución, burlas a sus valores religiosos, sodomización con palos, entre muchos otros horrores, mostraron la cara oculta de la guerra contra el terrorismo. Fernando Botero ya había alcanzado el pináculo del reconocimiento y no necesitaba meterse en esa controversia. Sus esculturas habían sido exhibidas en los Campos Elíseos de París, en Park Avenue de Nueva York y en el Gran Canal de Venecia. Era invitado a las mesas de la realeza y pinturas suyas ya eran parte de las colecciones de los museos más importantes del mundo. Unos meses antes, su obra Los Músicos había sido vendida por más de $2 millones por Christie's, un valor nunca alcanzado hasta ese momento en vida por un artista latinoamericano. Tengo que decir que unos años después, Botero rompería su propio récord. Desafiando la voz de la comodidad, a los 75 años, Fernando Botero dedicó 14 meses de su vida a pintar 78 cuadros que retratan los abusos en la cárcel de Abu Ghraib. En Europa, la colección fue aclamada y exhibida profusamente, pero en Estados Unidos, el silencio fue elocuente. Abro comillas. A mí me conmovió la revelación de Abu Ghraib por la hipocresía, me contó Botero en una entrevista en enero de 2007. Porque un país que se ha presentado al mundo como un modelo de la compasión y como el mayor defensor de los derechos humanos, terminó torturando gente en la misma prisión en la que torturaba a Saddam Hussein. Ese shock que sentí yo, como ser humano y como artista, me impuso la obligación de dejar un testimonio contra el horror. Cierra comillas. Cuando todas las puertas se le cerraron a Fernando Botero en Estados Unidos, el profesor Harley Shaken, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California en Berkeley, se propuso llevar la exposición a ese centro educativo, la universidad pública más prestigiosa de Estados Unidos y una de las mejores del mundo, que ha albergado a 107 ganadores del Premio Nobel. El asunto no era sencillo. 18 de los 26 miembros del Consejo Directivo de la universidad son escogidos por el gobernador de California, quien por aquella época era el actor Arnold Schwarzenegger, a quien todo el mundo llamaba coloquialmente Gobernator. El Museo de Arte de UC Berkeley declinó la invitación para albergar los cuadros que, gracias al trabajo del profesor Shaken, finalmente fueron expuestos en la prestigiosa biblioteca Doe. Los estudiantes y profesores de UC Berkeley, en su gran mayoría, recibieron con júbilo a Fernando Botero cuando fue instalada la exposición. Abro comillas. Esta es una respuesta a esa línea que se ha ido tomando el arte de divorcio completo de los problemas de la sociedad. Con esta invitación está diciendo que el arte no es solamente decoración, cierro comillas, me dijo el maestro Botero en esa conversación. Consentido como pocos por el mercado del arte, ese día habló así, comillas. El arte ha sido en cierta forma indiferente a los problemas de la sociedad. Esa indiferencia ha sido la regla. Por ejemplo, el impresionismo no registró las tragedias de la guerra franco-prusiana. En el Renacimiento tampoco. Fue más bien en la época de Napoleón cuando los ejércitos llevaban pintores con ellos para retratar las batallas. Pero el arte no ha tenido un gran compromiso con el drama y el sufrimiento de los débiles. Hay desde luego excepciones notables. Por ejemplo, la pintura mexicana, que fue un reto estético y un reconocimiento de las luchas sociales. También la pintura marxista italiana, rusa y china. Desde luego Picasso con el Guernica y Goya con los fusilamientos. Pero ellos han sido más bien la excepción. El viernes, cuando me enteré del fallecimiento del maestro Botero, recordé su voz de rebeldía que se manifestó de muchas maneras en su vida. A los 17 años, cuando lo expulsaron del colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana por escribir el artículo Picasso y la inconformidad en el arte.
cuando criticó a políticos, militares y curas en sus obras, cuando se negó a sumarse a la mayoritaria tendencia abstracta y se mantuvo como pintor figurativo a pesar de que la crítica lo descalificaba. Y esa vez, a los 75 años, cuando su pincel se alzó contra los horrores de la guerra. Esa es la Colombia. Como anillo al dedo. Bueno, muy justa. Y realmente Botero ha sido noticia de primera página en toda la prensa importante del mundo, ¿no? En España, en Italia, por supuesto, bueno, en América Latina. No sé, hay algo tan colombiano en las cosas de Botero que incluso aquellos a quienes no les gusta porque creen que es un poco caricaturesco, reconocen que hay mucho país en ellas, ¿no? Sin duda, y hay momentos que con la mirada de Botero se han vuelto incluso más característicos e importantes que las mismas fotografías de los hechos. Por ejemplo, la muerte de Pablo Escobar o la terrible masacre de La Mejor Esquina, vista por el maestro Botero, sin duda han adquirido primero una dimensión de denuncia universal y segundo, un sentido que probablemente la realidad simple y llana no habría dejado tan clara. Y le quería preguntar de eso a Margarita Rosa, sobre el sentido trascendente del arte, más allá de divertir o de causar placer. ¿Qué busca un artista a través de esto? Y es una pregunta que después le quiero hacer también a Víctor Mayarino, nuestro muy destacado director y actor. Yo siento que, bueno, esa es una discusión además filosófica de antología, pues eso sigue siendo una discusión. ¿Qué es lo que manifiesta un artista? Si un artista debe comprometerse con las causas sociales o no. Esa ha sido siempre también una disyuntiva. Pero yo creo que básicamente lo que el artista hace es mostrar una verdad de su ser, ¿no? A través de una expresión estética, que estéticamente tenga un resultado en el otro. Comunica algo que viene verdadero, genuino de su propia alma, se lo comunica al otro, ¿no? Y yo pienso que esa manera del artista ser verdadero a través de una manifestación estética puede utilizarse como vehículo para decir cosas, para denunciar, si lo quiere así. No pienso que uno deba estar obligado a eso. Pero también, por otro lado, creo que el artista, aunque no tenga la intención explícita de hacer una denuncia política o social, la posición creativa ya es una posición política, una posición de emancipación, de liberación. El artista siempre tiende a ir más allá de la norma, de la tradición, se revela siempre contra ella, ¿no? No estoy estaría en desacuerdo cuando un artista usa su habilidad, su talento, pues para servir, digamos, a ideologías y eso, ahí ya me parece que le quita el valor a lo liberador del arte. Víctor, quisiera escuchar tu opinión sobre este tema. Yo creo que hay muchas maneras de trazar una posición editorial frente a la vida y de entender el mundo. Creo que la respuesta está un poco en lo que significa la dramaturgia. La dramaturgia no es otra cosa que cuando el escritor o quien quiere converger idea hace parecer, digamos, los escritores de ficción, me estoy refiriendo concretamente, y en ese sentido el poder del teatro es brutal. Tú entras en una sala de teatro y lo que te digan lo vas a asimilar. No estoy diciendo aceptar, pero lo vas a asimilar con una facilidad mucho mayor que en otro tipo de disciplinas. Y el escritor quiere decir algo, inventa unas rutas narrativas y transforma. La dramaturgia lo que hace es engañar al público, haciéndole creer que todas las peripecias que van a suceder ahí pasan por caprichos y por obsesiones y por gustos y por
fascinaciones y temores, perdón, de los personajes. Entonces, la construcción de personajes explica la vida de una manera muy, muy cabal. Y la necesidad desde que uno es niño, de juguemos a, yo creo que se ve reflejada para todo el público cuando los actores somos capaces de habitar otras almas y ponerlas enfrente. Creo que hay una confusión general usual y es pensar que las actividades del entretenimiento, el teatro, la televisión, a la gente, no sé cómo suena esto, pero generalmente la gente que carga duro a la derecha, digamos, hace ese tipo de reproches sociales y es como si estas disciplinas fuesen suntuarias, fueran un lujo de los presupuestos. Y es muy, muy importante entender, para mí, como persona que afrontó el camino, digamos, de contar historias de ficción, que es una vértebra social y cultural fundamental. Y a mí me gustaría, un pequeño corolario, a mí me gustaría que en Colombia nuestra televisión, que es un medio gratuito de entretenimiento para padres de familia, que es costoso entretener, salir con un niño a un cine, darle unas crispetas y llevarlo a la casa, vale una plata, transportarlo. Entonces, como medios gratuitos, tendrán que ser mejor tratados por el Estado desde el punto de vista de que hoy en día, si tú estrenas un proyecto y no es un palazo de sintonía a los 8 días, se va del aire y de 85 familias se quedan sin, no solo 85 familias se quedan sin sustento, sino que no se ofrece opción a otro tipo de géneros que por lo menos, no quiero posar de viejito nostálgico, pero antes teníamos un tipo de, una caracterología de los géneros muy diferente. Hoy en día hacemos casi que solamente telenovelas y realities y por supuesto información. Está pasando en todo el mundo. Bueno, yo también trabajo en televisión, pues en noticias, pero está pasando en todo el mundo. La capacidad de experimentar, de hacer cosas nuevas y todo, se está restringiendo de una manera absurda y eso va a limitar el futuro del medio. O sea, uno aprende mucho de las cosas que funcionan, de los éxitos, pero sobre todo aprende mucho de los errores. De esos experimentos que aparentemente son fallidos, se derivan las mayores lecciones en un mundo pues que está marcado por la imaginación y por la creatividad y que tiene que darse los espacios para experimentar y para fallar. Sí, no, y tú, coronel, hablaste del arte en general, porque es que yo pienso que el arte de la actuación particularmente es más complejo, porque el instrumento del artista es su propio cuerpo y subjetividad. En cambio, no es un lienzo, no es la arcilla, no es el bronce, ¿no? Sino que es toda su persona. Yo pienso que eso lo hace un arte mucho más complejo. Pero digamos, el arte en general, ¿qué es lo que hace el arte? Pues también es una manera de curar la violencia. Yo por eso a veces creo que el ministerio más importante de todos es el Ministerio de Cultura. Ese debería ser el primero. Se nos congeló Margarita. ¿Por qué? La contagié. No, te ha salido muy bien y está sorteando muy bien los contratiempos técnicos, pero ya va a volver, Margarita. Sobre lo que tú decías de Botero, también sumarle, Dani, como y lo han dicho en todas partes, la enorme generosidad de ese artista también, porque los museos más importantes de Colombia existen a raíz de las donaciones que él hizo, de su interés por cultivar el interés social y cultural en el arte, por hacerlo asequible. Uno trae extranjeros a Bogotá y uno los lleva al museo del Banco de la República y es pues un museo de talla mundial, es una colección hermosa, poderosísima y por eso yo creo que él quedará, digamos, su legado, más allá de su obra, es también su espíritu y su generosidad con esta sociedad. Y además que no solamente entregó su obra, sino su colección, la que había armado por tantos años y que pues tiene un valor comercial invaluable y artístico también. O sea,
pinturas de Picasso, Monet, Chagall, Miró, algo que pues Bogotá puede disfrutar y Colombia puede disfrutar por la generosidad de él, porque era muy difícil. Y gratis. Sí. Esa fue una de sus condiciones que puso. Otro tema que a mí me impresiona mucho en la pintura de Botero es el asunto de Pedrito Botero, el niño que murió cuando tenía 4 años en ese accidente creo que fue entre Sevilla y Córdoba. Iban manejando. En el sur de España, sí. Que está representado en un cuadro de los más bellos de Botero, en que está Pedrito a caballo. esperando a Pedrito, que abre una ventana y hay un vacío extraordinario. Es un cuadro bellísimo de Botero. Así como él tiene cuadros muy divertidos y cuadros muy gozosos, este es un cuadro de una tristeza extraordinaria, ¿no? Figúrense que mi esposa, María Cristina, cuando estaba en el colegio, tenía una labor que era de alfabetización que existía en ese momento, y a ella le tocaba hacer guía en el museo de Antioquia, en el museo donde estaba Pedrito Botero. Y el maestro había hecho la donación con la condición de que cuando él quisiera, iba y se sentaba a mirar dónde estaba Pedrito. Había una banca dispuesta. Y cuenta María Cristina que una vez pusieron cortinas negras que estaban dispuestas para cuando él fuera, para que no lo interrumpiera nadie, y pasó 5 horas solo sentado frente a su cuadro. Entonces, eso me parece pues que es conmovedor. Conmovedor. Es que fue un accidente que no podía haber terminado así, es decir, no fue un estrellón horrible, fue un pequeño atasco de 2 carros, y entonces en el proceso de liberarlo pasó lo que pasó, y algo ocurrió, y pasó una llanta o algo así por encima de Pedrito, y entiendo que el maestro perdió un dedo tratando desesperadamente de evitarlo, ¿no? Fue una cosa terrible, y más de una vez conversé con Cecilia Zambrano, la mamá de Pedrito, la segunda esposa de Botero, y realmente era una cosa que ellos nunca lograron asumir. Creo que nadie lo asumiría, esa tragedia, ¿no? Muy triste, muy lamentable. Ahí está el cuadro de Pedrito Botero. Hay una cosa muy especial, que es que en la casa de muñecas, si pudiéramos tener un acercamiento al cuadro, hay un hombre en la ventana y una mujer en la puerta, que son la representación de Fernando Botero, papá de Pedrito, ¿sí? Y de Cecilia Zambrano, su mamá. La desolación de unos padres que perdieron a su niño. Es un cuadro parecido a este que está aquí abajo en la parte inferior, pero es un cuadro completo, ¿no? Aquí están también abriendo las ventanas, ¿no? Preguntando a la vida por Pedrito. Es esa misma idea, pero en un solo cuadro, ¿no? Sí. Sí, una tristeza que vivirá para siempre, gracias al talento sin igual de Fernando Botero. Margarita volvió, que se nos congeló, pero ya está aquí. Ya, Margarita, ¿estás congelada o no? Es la ranga. La ranga le está interceptando las comunicaciones a Margarita Rosa. Doña Ruth, por favor, déjenos hablar con Margarita. Uy, si apareciera Doña Ruth, se me para el corazón. Sería una felicidad. Bueno, entonces, vámonos con las décimas, a ver si de pronto Margarita aparece mientras... Y Margarita reacciona, se descongela. Yo quise invitarla, además no necesitaba invitarla porque ella es parte de los amigos de este programa, a oír las décimas de Víctor por Víctor. ¿Por qué? Porque tengo la idea, que ya hemos hecho en otras ocasiones, de invitar a la persona que está oyéndolas a que escriba una décima. Lo hicimos con Alejandro Gaviria y demostró que es muy buen político. Lo hicimos también con Juan Gabriel Vázquez, se consagró e hizo algo presentable,
pero seguramente no habría dependido de sus versos el gran éxito muy merecido que tiene Vázquez en la prosa. la perspectiva universal. Entonces, si Margarita nos está oyendo, pensaría Anita que desde el más allá, desde el tarot y tal, si nos está oyendo, Víctor, por favor, proceda usted con esas décimas muy chéveres, además muy, muy valientes, porque Víctor es muy ambientalista, muy animalista, pero aquí se da el lujo de tirarle las orejas a algunos de los que se exceden en esta materia. Sí, no sé si animalista me pondría yo. Adoro el bienestar animal. Para leer las décimas necesito el gatico de Daniel Samper Ospina. Necesito el gatico otra vez ahí en el cuadro para poder... Llámalo, Dani. Llámalo. Venga para acá. Los gatos vienen cuando se les da la gana a ellos porque la mascota es uno. Sí, Exacto. No es que uno tenga el gato, sino que el gato lo tiene a uno. Exacto. Sí. Pero, y ese es el caso de todas las mascotas. Nosotros estamos domesticados por los perros. El que va y trae las cosas cuando a ellos les da la gana es uno. Se llama En mi ley. Dice, un sector animalista ha querido proponer 2 proyectos para hacer una numerosa lista de prácticas que a su vista son principio de maltratos. Afectarían los mandatos a la ciencia y la cultura. Su prioridad, se asegura, son los perros y los gatos. La muerte y el sufrimiento, para alegría o tristeza, son en la naturaleza principios de reglamento. Agua buscará el sediento y el hambriento en ocasiones incluye en sus provisiones la carne de otro animal. Lo grave es que el hombre actual reventó las proporciones. Hoy las mascotas pululan. Entre Bogotá y sus cerros hay 900.000 perros. El 10% deambulan sin dueño y no se regulan las prácticas de tenencia. Los gatos, sabe la ciencia, tan tiernos y tan divinos, son en extremo dañinos y cazan con eficiencia. Es casi una nueva raza la de estos seres ferales, predadores de animales que no entienden la amenaza, cuando al monte se desplaza a voluntad y capricho un desconocido bicho que al cuzumbo o al guatín todos los días da fin colonizando ese nicho. Quiere el buen animalista proteger al individuo y hoy con su trabajo asiduo es fundamental que asista al diálogo con la lista de científicos que advierte que nos espera una suerte muy negra si el ideal es librar al animal del sufrimiento y la muerte. En política es usual la cacería del voto si el candidato en la foto sale con un animal, como en la nación austral, que Milei en las balotas cautivó a sus compatriotas y va para presidente sin Ministerio de Ambiente, pero con 5 mascotas. Buenísimo, buenísimo. Maravilloso. Buenísimo. Yo quiero aplicar al programa de décimas de los Danieles, a ver si Daniel Samper Pisano me invita a escribir una décima. ¿Puedo? Anita, estás invitada siempre. Pero Básicamente porque lo has oído durante años, las reglas básicas de las décimas, 8 versos, 8 renglones, cada uno de 10 sílabas, un total de 80 sílabas, los distribuyes en rimas, ojalá consonantes, los distribuyes como quieres, pero si te gusta la décima clásica de Spinella, pones un puntico después de la cuarta y luego sigues con las otras 6. Es así de fácil. Es que esto hasta Víctor Mayanino puede. No. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor profesor. Voy a intentar. Clarísimo. Facilísimo. Bueno, yo voy a ser del club de fans de Anita, porque estoy seguro que la va a sacar del parque y vamos a perder el empleo todos. Y quiero una aclaración importantísima, y es que los gatos y perros a los que yo me refiero son aquellos que en un momento dado por unas malas costumbres de sus amos, de sus tenedores, empezaron a liberarse de una manera nociva. La gente que tiene los animales bajo control, como el que se ve ahí en la pantalla, que se ve que es un gato muy feliz y que no sale a comerse los pajaritos,
no tiene nada que ver con mi alusión. No quiero que quede que ese gato, que es una mascota muy bien tenida y que se ve que está muy bien ahí, Venga. muy responsablemente, pero es que es terrible el tema, el asunto de los animales ferales en Colombia es una amenaza tremenda. Hay un ejemplo interesante que es en Chile. Hay una costumbre, en Turquía ni hablar, porque me pareció parecido, pero en Chile yo estuve en un pueblo que se llama San Pedro de Atacama, en medio del desierto, y hay unos perros que son de la comunidad, son del pueblo, y un día los alimenta uno, otro día otro, y en Santiago pasa lo mismo en los barrios elegantes. Obviamente en los barrios pobres es tremenda la invasión de animales, pero hay una tendencia a que los animales que están sueltos y que están deambulando, la gente los alimenta y la gente los cuida. Y eso se ve muy bonito y se ve muy tierno y se ve muy amable para con los animales, y debe ser así nuestra relación con los animales. Sin embargo, en Chile hay uno de los peores casos de perros ferales que son verdaderamente una plaga, y en Colombia pasa lo mismo. En Colombia los perros ferales están diezmando la conectividad de los tigrillos, están diezmando la población porque son unos nichos, son unos ecosistemas que no están acostumbrados a tener estos animales. Entonces cuando los ven como que no tienen las herramientas evolutivas para esconderse, para combatirlos. Entonces un solo perro del tamaño de un labrador acaba con un venado sin problema. Y bueno, ya, esa es un poco la temática, y me parece que la gente del animalismo y de la bancada animalista que están haciendo una excelente labor y están entendiendo la ecología, porque yo hablo de otro tipo de gente que no tiene la menor idea de cuáles son las relaciones ecológicas de los animales y no sabe la diferencia entre los silvestres y los domésticos. Pero digamos que las bancadas animalistas están funcionando de una excelente manera, pero en la opinión de los mismos científicos les falta mucha relación y sentarse a la mesa para entender realmente el trabajo científico. Tienes razón, y digamos, es un problema de muy difícil solución. Es como solucionar el tema de los hipopótamos de Pablo Escobar en el Magdalena Medio. Eso Claro, es algo que... y pasa con los hipopótamos, pasa que si hubiéramos tenido esa mentalidad asimilada antes, se habría solucionado la cosa cuando eran 4 hipopótamos, que se pueden esterilizar, transportar, etc. Hoy en día, la problemática de transportarlos no se los pueden llevar a ninguna parte porque tienen un sistema inmunológico y tienen un microbioma, por llamarlo así, donde uno los meta en otro ecosistema, vaya uno a saber las bacterias que llevan, qué es lo que pueden hacer. Y están contaminados. Es realmente un problema tremendo, y se volvió, que tú mencionabas, Daniel Coronel, el tema de las redes, y Daniel Samper Pisano también, se volvió una cosa que es una peleadera, y entonces ya se volvió un extremo de hay que asesinar a esos hipopótamos o hay que matarlos, y los otros no, hay que salvarlos como individuos, y realmente tiene que obedecer a una mesa que se siente y resuelva lo que sea, pero eso hay que hacerlo rápidamente. Están acabando con los ecosistemas en el Magdalena Medio. ¿Cuántos quedan? En una época yo entiendo que había más de 100. No sé qué ha pasado después. Yo creo que los que digan el número están aventurándose. Sí. Porque sí, parece que son cerca de entre 180 y 200, pero yo creo que eso ya está totalmente fuera. ¿Cuál va a ser el censo que hayan hecho sobre unos animales que, para contarlos, imagínate, se amalgaman con el fondo del río, son del mismo color? ¿Cómo los cuenta uno? Con un dron, yo creo que es muy difícil. Yo he tratado de preguntar por ahí, porque digamos, yo hablo de todos estos temas porque yo estoy conectado y no soy autoridad, soy como alguien que quiere divulgar la cosa porque este es un tema importantísimo. Y he preguntado y nadie me puede decir, es muy difícil hacer un conteo. Lo que se sabe, por ejemplo, es que hay tráfico. Hay tráfico de, ¿cómo se llamará? Un cachorro de un hipopótamo, no tengo ni idea, una cría. Hay tráfico de hipopotamitos, y hay gente que tiene un hipopótamo en su casa. No, esto es de verdad, se salió completamente de madre. ¿Qué problema?
Oiga, tenemos que hacer un día un programa dedicado a este problema de los hipopótamos de Pablo Escobar y su huella sobre el Magdalena Medio. Es bastante interesante. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una semana, los compañeros. Y a Margarita Rosa, que no nos Desde pudimos lejos nos despedir. despedimos de Margarita. Chao. Gracias. Bueno, hasta luego.